eres grande, solo tú excelso, solo tú eres grande, Señor. Grande y poderoso es nuestro Dios. No hay nadie como Él. Muchos dicen que todos los caminos conducen a Dios, pero hay un solo camino, y ese camino es Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Glorifícalo, glorifica a Jesús. Que Jesús sea el dueño de tu corazón. Que Jesús hoy te entrone en tu vida y que Jesús haga cambios hoy en tu vida. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Padre Celestial, por este gran día que nos has regalado. Gracias, Señor, por esa palabra que tú has ministrado a mi vida. Señor, que esa palabra me ha rearguido, que esa palabra ha transformado mi vida. Señor, y te suplico, te lo pido de todo corazón, Señor, que así como esta palabra ha llegado a mi corazón, llegue al corazón de todos mis hermanos, a los que estamos aquí, a los que están por fuera, a los que nos ven por internet, y que esta palabra sea viva y eficaz y que transforme vidas y que cambie corazones, porque esa es la voluntad de Dios. Dios, me presento ante ti, Señor, como ese siervo inútil que a ti te ha complacido utilizar, Señor. Señor, que no sean palabras humanas, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí. Gracias, Señor, por usarme. Gracias, Señor, por permitir que este hombre, Señor, indigno, sea capaz de traer tu palabra. Oh, gracias, Padre Celestial. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Mis hermanos, buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Omar Londoño, su hermano, su amigo. Dios ha sido muy grande y es grande. Amén. Antes de empezar, quisiera que viéramos un pequeño video. How you doing, man? Is it okay if you could spare that slice for me, please? Really? Hi, how you doing, man? Can I please have a slice? I'm very hungry. Sorry, but I can't have it. Alright, sorry for asking. Enjoy your slice, man. No, excuse me. Can I have a extra slice? I'm hungry. Sorry for asking. What's going on, buddy? How you doing? We ate a lot of, slices. You want the rest? Alright, here you go, man. Alright, take care, buddy. Hello, how you doing? I'm really hungry. It's hard out there, man. You have an extra slice in there? Yeah, you sure? You wouldn't mind? Appreciate it, man. It's so hard out there. Yeah. Yeah. I know how you feel, man. It sucks. I really thank you. Thank you so much. Well, I'm gonna get going. Thank you once again. I appreciate it so much. I wanna being so generous to me. I wanna give you a nice little tip, man. Thank you. God bless you, alright?
Wow. Cada vez que lo veo, toca las fibras de mi corazón. El mensaje que Dios ha mandado hoy es consolados para consolar. Por favor, acompáñenme al libro 2 de Corintios, el capítulo 1. Vamos a mirar los versículos del 3 al 4. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Consolados para consolar. Y dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que con nosotros somos consolados por Dios. Dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Padre de misericordias y de toda consolación. Óigalo bien, no dice de alguna, dice de toda consolación. Y dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para ser niños malcriados, para decir que somos los hijos preferidos de Dios. Porque normalmente pasa eso, ¿cierto? Como vimos en el video, gente de bien está comiéndose una pizza y alguien viene y le pide una pizza y no comparten, sabiendo que ellos tienen trabajo y tienen la posibilidad de mañana de comprarse una pizza o más tarde. Pero Dios te consuela no para que actúes como ellos. Dios te consuela para que tú consueles a otros. Este mendigo le dan 2 slices de pizza y él los comparte, porque él ha sido consolado. Él sabe que es tener hambre. Y este mendigo sabía que él daba ese pedazo de pizza y no sabía qué ser de él para mañana, porque él mañana no sabe qué comer, pero compartió la pizza. Dios hoy nos dice que Él es el Dios de toda consolación, pero Dios te consuela para que tú puedas consolar a otros. Amén. Dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. De la misma manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Cuántas veces escuchamos decir, venga a la iglesia, hermano, para que no sufra más? Porque ya todo se le va a arreglar. Pero mire lo que está diciendo la palabra de Dios. No son pocas, son muchas las aflicciones que pasamos. Pero hay una esperanza, y la esperanza es que abunda la misericordia en Cristo Jesús. Mis hermanos, nosotros tenemos que diferenciar aquí 3 aspectos básicos. Nosotros tenemos que identificar cuándo es una prueba de Dios, cuándo es una disciplina de Dios y cuándo es un ataque del enemigo. De pronto somos muy dados a echarle la culpa a toda hora al diablo, ¿cierto? Es que el diablo es el que me ataca, ¿no? El diablo me la tiene a mí montada a toda hora, porque esto busco de Dios, me la tiene montada. Hay que tener discernimiento, mis hermanos. ¿Qué tal que sea una prueba de Dios y Dios te encuentre resistiendo con el diablo? ¿Cuándo vas a pasar esa prueba? Te vas a tardar mucho tiempo. O es una disciplina de Dios y no te arrepientes. Gracias Dios por esta prueba. ¿Cuál prueba, hermano? Te estoy disciplinando. Te vas a quedar en esa disciplina por mucho tiempo. Entonces, el evangelio de Jesucristo es un evangelio donde vamos a tener muchas aflicciones.
Pero mire lo que dice el versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Esta carta la está escribiendo el apóstol Pablo con Timoteo y le está diciendo a los corintios que estas consolaciones y estas atribulaciones que ellos están pasando es para vuestro consuelo y para vuestra salvación. Dios hoy te dice igual, pero Pablo y Timoteo le dice que tendrán que pasar las mismas aflicciones que ellos están pasando. Pero ¿cuáles aflicciones está pasando Pablo? Vamos a volver a este capítulo, pero por favor acompáñenme ahí mismo en 2 de Corintios en el capítulo 11. Vamos a mirar los versículos 23 y 28. 23 al 28. Para que miremos cuáles son las aflicciones que nosotros, los hijos de Dios, debemos pasar. Dice el versículo 23 en el capítulo 11. ¿Somos ministros de Cristo? Pregunta Pablo. Como si estuviera loco, hablo. Cuando tú lees todo este capítulo te das cuenta por qué Pablo está hablando así. Porque si de pronto tú lo escuchas y lo razonas en la mente, vas a pensar que Pablo es un hombre vanaglorioso. Pero mire lo que dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Linda la vida de Pablo, ¿cierto? Un hombre que amaba a Jesús, un hombre que no importaba por todas esas tribulaciones que pasaba. ¿Por qué? Porque él sabía en dónde estaba su consolación. Pablo fue un hombre que estuvo limitado a ciertas cosas. Pablo dice que él llevaba las cicatrices de Cristo. Pablo fue un hombre que sufrió por el evangelio. Dios nos invita a eso hoy. Pero ponemos las caras tristes y las caras largas, ¿cierto? Porque venimos a la iglesia a recibir gozo, a recibir alegría, a recibir paz. Pues déjenme decirles, mis hermanos, que sí hay esperanza. Volvamos a 2 de Corintios, donde estábamos en el capítulo 1, vamos a seguir con el versículo 7. Y dice así la palabra de Dios. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que si como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero mire lo que dice el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Todas esas tribulaciones que pasó Pablo, pero Pablo tenía esperanza.
Dice que una de las pruebas más fuertes se hallaba sin esperanza, se hallaba sin sosiego. Fue preso del pánico. ¿Por qué? Porque lo enredaron lazos de muerte. Pero él dice que esa prueba no fue para amedrentarlo, sino para que él confiara y dependiera únicamente del Dios Todopoderoso. Que él dependiera única y exclusivamente de Jesucristo, que es su consolador y es su salvador. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos han dado sentencia de muerte? ¿Cuántas veces nos han dicho: tu corazón ya no sirve, vete a morir a casa? No hay esperanza de vida, pero tu esperanza y tu confianza está en el Dios de Israel, en Jesucristo, Dios Todopoderoso. Tu confianza no está en los médicos. El pronóstico que te dijo el médico es un pronóstico errado, porque tú estás bajo la voluntad de Dios. Tú no eres cualquier persona, tú eres un redimido de Cristo. Cristo pagó un precio muy alto por ti. Pero tenemos que pasar aflicciones para poder ser consolados. Tenemos que pasar eso, mis hermanos. Miremos lo que dice en el libro de Oseas, el capítulo 2. El libro de Oseas, el capítulo 2, el versículo 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero he aquí que yo lo atraeré y lo llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Imagínese, lo llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Yo le llego a decir eso a mi esposa y me dice: ¿al desierto hablarme al corazón? Tú tienes que llevarme a Cujey o en algún otro lado romántico para que me hables al corazón. Pero ¿sabes algo, mis hermanos? Dios conoce nuestros corazones. Cuando estamos en momentos donde todo está bien, donde todos estamos rodeados de Él, Dios no puede hablar a tu corazón, porque tu corazón está duro. Dios te tiene que llevar al desierto para hablarte tiernamente al corazón. ¿Para qué? Para que no confíes en el hombre, sino que confíes solamente en Él. Hace 8 días escuchamos un testimonio poderosísimo del hermano Segundo y la hermana Elizabeth. Y esta semana hablaba con un hermano y me decía algo que yo también pensaba. Omar, ¿por qué Dios no se manifiesta como antes? Que abrió el mar rojo, que salió maná del cielo, que hubieron codornices, que hayan codornices en el África y quite la hambruna. Porque Dios conoce nuestro corazón. Y Él sabe de que si abrimos el mar rojo con una vara, este pueblo idólatra va a adorar la vara y se olvidará de Él. Hoy tenemos un Dios personal, un Dios que habla a tu corazón, un Dios que te lleva al desierto para hablarte a tu corazón. Mis hermanos, Dios llevó a mi hermano Segundo y a mi hermana Elizabeth al desierto para hablar a su corazón. Ellos clamaban por un hijo y Dios le dio un hijo. Le pusieron como nombre Samuel, ese hijo amado, ese hijo esperado. Después viene un pronóstico de muerte: tu hijo tiene leucemia. Dios, algo que me has dado y me lo quieres quitar. Te llevaré al desierto y te hablaré a tu corazón. ¿Sabe qué me dijo el hermano Segundo hace 8 días? De oídas había oído a Dios, pero hoy mis ojos ven a Dios. Mis ojos ven a Dios. Él pudo ver el poder de Dios. Nadie le tuvo que contar, él lo vivió y lo experimentó. Porque Samuel hoy vive y tiene vida y es un hombre sano. Pero Dios lo tuvo que llevar al desierto para hablarle a su corazón. Para que Segundo sea un hombre grande e importante, no. Para que Segundo pueda consolar a otros. Para cuando alguien venga con un pronóstico de muerte, Segundo le pueda decir: mi Redentor vive y yo sé que Él sanará a tu hijo. Y lo hablará con propiedad porque Él lo ha vivido. Nadie se lo ha contado. Él vivió y experimentó lo que es perder un hijo. Eso es lo que Dios quiere hoy.
que nosotros experimentemos el poder y la gloria de Él. Pero eso no se experimenta solamente levantando los brazos. Eso se experimenta trabajando en nuestros corazones. Vamos a mirar un ejemplo. Y quiero que por favor me acompañen al libro de Lucas. Lucas, en el capítulo 1. Ese es un ejemplo corto, pero es un ejemplo muy profundo. Habla sobre María, la madre de Jesús. Una muchacha joven, me imagino que entre los 13, 15 o 17 años, desposada por José, pero quedó en embarazo. Quedó en embarazo del Espíritu Santo. Traslademos esa escena hoy en día. Una muchacha comprometida en matrimonio queda en embarazo y va a buscar consuelo. ¿Qué pasa si esta muchacha llega donde los fariseos, donde los escribas, donde las personas indoctas que conocen la ley y que son religiosos? Le dirían, en Deuteronomio 20 dice que toda mujer que no llega virgen al matrimonio debe ser apedreada y morir. Pero ¿saben algo? María llegó donde era. Miremos lo que dice el versículo 42 y 43. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Elizabeth, mire lo que le dice: bienaventurada tú que llevas en tu vientre al Salvador. Esta mujer consoló a María. Pero esa mujer, ¿por qué consoló a María? Miremos lo que dice los versículos 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Por qué Elizabeth pudo consolar a María? Porque era una mujer justa e irreprensible. No era una mujer religiosa. No era una mujer que conocía la ley solamente para aplicársela a los demás. Era una mujer justa e irreprensible. Y hoy Dios quiere que nosotros seamos justos e irreprensibles. ¿Para qué? Para que podamos consolar a otros. Pero ¿cómo podemos ser justos e irreprensibles? Es bien difícil, ¿cierto? Vamos a mirar. Vamos a ponerle mucho cuidado. Yo antes decía, Dios me reveló esto, pero ya no digo Dios me reveló, sino que Dios me iluminó. Yo le decía, wow, Dios, gracias, Señor. Gracias porque tú hoy me has iluminado con una palabra tan grande. Y yo quiero que mi pueblo la reciba así. Yo quiero que tus hijos la reciban así. Como esa iluminación que tú has dado para que seas tú transformando la vida de mis hermanos. Para que seas tú reargullendo los corazones de cada uno de nosotros. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:23, por favor. 1 Tesalonicenses 5:23. Y dice así, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y dice así la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos tripartitos. Tenemos alma, tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Esas tres cosas son las que conforman al ser humano. El espíritu, por medio de la intuición, es que Dios se comunica con nosotros. El cuerpo es esta parte externa, esta parte sensorial que recibe los estímulos de toda parte. Y el alma es donde está tu verdadero yo, es donde está el asiento de tu personalidad. El alma es donde se conjuga la mente, los deseos, los sentimientos. La Biblia a eso le llama conciencia y también le llama corazón. Donde se juntan esos en el alma es donde se llama el corazón. Donde se junta la mente, donde se juntan los deseos, los sentimientos, las emociones, tu verdadero yo, tu personalidad. Ese es tu corazón. ¿Por qué para Dios es tan importante el corazón? Vamos a mirar. Por favor, acompáñenme al Salmo 4. Al Salmo 4, el versículo 4. Salmo 4, versículo 4. ¿Por qué para Dios es tan importante el corazón? Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Dios no nos dice que meditemos en el entendimiento, que es donde normalmente meditamos y donde normalmente razonamos con la mente. Dios te está diciendo que medites en tu corazón. ¿Por qué te dice que medites en tu corazón? Por favor, acompáñenme a Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Y dice así la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El espíritu es responsabilidad de Dios. El cuerpo se desintegra y vuelve a la tierra, porque del polvo fuiste tomado y al polvo regresarás. Pero el corazón, donde emana la vida, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Y dice la palabra de Dios que lo guardemos, porque de él mana la vida. Miremos lo que dice el Señor Jesucristo del corazón. Vamos por favor a Mateo 12. Versículos 34 y 35. Dice así la palabra de Dios: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mire lo que está diciendo el Señor. De la abundancia de la boca habla el corazón. Tú tienes solamente que estar con una persona 5 minutos y tú te das cuenta qué clase de persona es. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú te das cuenta realmente quién es esa persona cuando tú estás compartiendo con ella. Cuando tú miras lo que habla. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice el Señor Jesucristo que el hombre bueno del corazón saca lo bueno y el hombre malo del corazón saca lo malo. Mis hermanos, sigamos leyendo. Miremos también lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 15, los versículos 18 y 19. Y dice así: y yo también te digo, Mateo 15, si es que estaban 16, 18 y 19, dice:
Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Qué es lo que sale del corazón? Lo que tú tengas. El corazón es como esa central telefónica donde llega todo. Donde llega el Espíritu de Dios y habla, y llega al corazón y el corazón lo expresa. Donde lo del cuerpo llega al corazón y el corazón lo expresa. Por eso muchas veces decimos, es que a mi Dios no me habla. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué pasa con tu corazón? ¿Es tu corazón de piedra? ¿Es tu corazón duro? ¿Es tu corazón el que razona todo? Cuando Dios te dice algo, ¿lo razonas y no le obedeces? ¿O es tu corazón un corazón obediente que siempre anda en íntima comunión con Dios y eres un hombre y una mujer justa e irreprensible? ¿O tienes un corazón, como dice la palabra, como decía Jesús, generación de víboras? Hoy Dios quiere que analicemos nuestro corazón. ¿Cómo tienes tu corazón? Si tu corazón es sensible para escuchar la voz de Dios, o tu corazón es duro y no escucha la voz de Dios. Vamos a mirar una promesa que está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Vamos a mirar los versículos 26 y 27. Ezequiel, capítulo 36, versículos 27 y 28. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dice, habitarás en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dice Dios que Él pondrá un corazón nuevo en nosotros. Dice la palabra de Dios que Él renovará y pondrá un corazón nuevo en nuestras vidas. ¿Por qué sabemos cuándo tenemos un corazón nuevo? Somos salvos por creer en el corazón, dice Romanos 10:9, ¿cierto? Servimos a Dios de corazón. Bendice Dios a los rectos de corazón. Pero ¿qué hacemos para tener un corazón limpio? ¿Cómo podremos lograr tener un corazón limpio? En el corazón, como les decía antes, está la mente. Por favor, acompáñenme al libro de Romanos. Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La mente, como sí, es el órgano, porque tú abres un cerebro y ves materia gris y materia blanca. Pero el entendimiento es la función que hace el cerebro. Y eso es lo que nosotros debemos transformar, nuestro entendimiento. Es como el caso del ojo. El ojo es el órgano y la vista es la función. De acuerdo a cómo esté tu corazón, tú verás y tú mirarás. Tú le muestras una imagen a un niño y le muestras esa misma imagen a un adulto.
que lo hemos hecho y lo hemos comprobado, donde hay unos delfines, pero esos delfines también forman una figura erótica. Tú le muestras esa imagen a un adulto y como él ya tiene en su mente ese tipo de conocimiento, lo primero que ve son las mujeres desnudas. Pero tú le muestras esa imagen a un niño y el niño comienza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 delfines. ¿Por qué? Porque su corazón está limpio, su mente está limpia, no está llena de inmundicia. Pero tenemos esperanza porque la palabra de Dios dice que Él nos dio un corazón nuevo. Tenemos un corazón nuevo. Al tener un corazón nuevo vemos las cosas completamente diferentes. Pero tenemos que ser renovados. Por favor, acompáñenme a Efesios, el capítulo 4. Vamos a leer los versículos 17 hasta el 24. Y dice así la palabra de Dios, Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya sabemos dónde está la mente, ¿cierto? Está en el corazón. Y es la que se comunica con el Espíritu de Dios. Entonces dice que no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Se lo repito, mis hermanos, teniendo el entendimiento, o sea, la función de la mente, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire lo importante que es el corazón para Dios. Si tú tienes un corazón duro, jamás vas a escuchar la voz de Dios. Dios no se cansará de hablarte, pero todo lo vas a cuestionar y todo lo vas a pensar, lo vas a razonar, no lo vas a obedecer en el corazón. Dice el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mi hermano, si usted no renueva su mente, si usted no ejercita su corazón, se vuelve insensible. Como esos hombres que le pidieron pizza insensibles, no fueron capaces de compartir una pizza. Pero aquel mendigo tenía un corazón sensible y compartió su pizza. Hoy tenemos que examinar si tenemos el entendimiento entenebrecido y tenemos nuestro corazón duro. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Saben algo, mis hermanos? La Biblia es un libro que hay que entenderlo con el corazón, o sea, con una mente de Dios. Y para que haya comunión con Dios, nuestro corazón tiene que ser un corazón agradable a Dios. Que todo lo que Dios hable a través de nuestra intuición, a través de su espíritu, nuestro corazón lo pueda digerir. Pero si tú tienes un corazón entenebrecido por causa de tu mente, tú jamás vas a escuchar a Dios. Cuando yo escucho esto, la palabra de Dios dice que debemos renovarnos. Pero vamos a mirar en Romanos 6:6 qué dice Dios acerca de nuestro corazón. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto,
que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y uno dice, ya crucifiqué al viejo hombre, ya quedó clavado en la cruz. Dios me puso un corazón nuevo, yo soy nuevo. Yo no puedo seguir pecando, yo no puedo seguir haciendo esas cosas. ¿Saben algo, mis hermanos? Esta palabra se cree con fe, que tú crucificaste al viejo hombre en la cruz igual que Cristo Jesús. Pero lo que leíamos en Efesios 4, renovaos en vuestro entendimiento, revestidos, eso no se cree por fe, eso es cuestión de voluntad. Es cuestión de tú decides si cambias o no cambias. Dios te da un corazón nuevo, te pone un vestido nuevo. Pero ¿sabes algo, mis hermanos? Ese vestido se ensucia. Ese vestido tienes que preocuparte porque mantenga siempre limpio. No quiere decir de que tú ya no vas a pecar, que tú ya eres un santo. No. Tú vas a estar en el mundo y ese vestido se te va a ensuciar, pero está en tu voluntad limpiar ese vestido cada vez que lo ensucies. Tener un corazón agradable a Dios. Dice la palabra revestidos, mudarse del viejo hombre. Esa es una función que debemos hacer a diario y a cada instante. La única forma de renovar nuestro entendimiento, de renovar ese vestido, es a través de su santa palabra. Gloria a Dios. Si le va a dar un aplauso, déselo fuerte al Señor, porque Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Es a través de su santa palabra que nosotros podemos revestirnos diariamente. La semana pasada o antepasada estuvimos en el retiro encuentro con Dios. Yo no sé cuántas veces yo lo he hecho, pero yo lo he hecho cantidad de veces. Y yo me siento y apunto. Y cada vez Dios me ministra. Cada vez que vengo a ese curso salgo renovado. Yo le digo a mi esposa, wow, tremendo. Y de pronto hay muchos que dicen, yo ya lo hice, yo que voy a ir si hablan cosas simples. Simple de Dios no hay simpleza, mis hermanos. Todo lo de Dios es profundo, todo lo de Dios es grande, todo lo de Dios es extenso. En Dios no hay nada superficial. Dios todo es profundo, mis hermanos. ¿Saben algo, mis hermanos? Yo en mi casa tengo un acuario marino. Tengo este pescado Nemo. Ese pescado lleva 18 años en ese acuario. Y mi acuario tiene roca viva, tiene arena de mar, tiene unos cosos que echan aire y entonces parecen las olas del mar. Haga de cuenta que usted está en el mar. Y Mimo se considera que está en el mar. Y Mimo es el dueño de ese acuario. Llegó Dorothy y los otros y él los espanta. Bueno, él es el dueño de ese acuario. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Nemo no conoce el océano, porque siempre ha vivido en ese acuario. Nemo no conoce la profundidad del océano, las maravillas del océano. Dios te dice hoy, ¿tú eres un cristiano de acuario? ¿Estás metido entre estas cuatro paredes? Y vienes solamente cada 8 días a recibir comida espiritual, pero el lunes sigues en la vida, sigues normal, con tu corazón duro, con tu corazón lleno de entenebrecido. ¿Quieres meterte en las profundidades de Dios? ¿Quieres entrar al océano de Dios? ¿Quieres entrar y conocer al verdadero Dios, al Dios de Israel? Pues mi hermano, tienes que sufrir penalidades, tienes que pasar tribulaciones para que Él te consuele, para que Él te muestre su grandeza y Él te muestre su magnitud. Esa es la única forma de conocer a Dios. A Dios no lo conocemos viniendo solamente los domingos. Es triste, mis hermanos, pero en ese retiro habían 60 personas. Un martes de oración son poquitos, un viernes son poquitos, pero el domingo estamos llenos. ¿Somos cristianos de acuario, mis hermanos? ¿Somos como Nemo? ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Nos da miedo del océano? Yo sé que en el océano hay tiburones, en el océano hay fieras,
Pero Él dice en su palabra que Él es tu consolador, que Él es tu protector. Y cuando tú te metes en las profundidades de Dios, Dios está contigo, Dios te respalda, Dios va contigo. Dios quiere hoy mostrar su poder, Dios quiere hoy mostrar su gloria, pero tienes que salir de este acuario, mi hermano. Tienes que ser consolado para poder consolar. Tú no puedes seguir sentado como Nimo, engordando y engordando, no, mi hermano. Tienes que salir y meterte en las profundidades de Dios. Cuando yo compro un celular, me dan un manual. Y yo lo estudio y lo leo, porque yo quiero sacarle el mayor provecho a ese celular. Pero mi esposa lo coge y solamente para llamar. Papi, ¿qué estás haciendo? Esto tiene GPS. Oh, ponémelo. Te lo pongo. Y así muchas cosas. Pero si ella quisiera sacarle el mayor provecho a ese celular, estudiaría el manual. Gloria a Dios. Te amo, mami. Igual pasa. Cuando sale, yo trabajo con computadoras, cuando sale un sistema operativo nuevo. Salió Windows Server 2003, hace 7, 8 años atrás, y le llaman la Biblia. Mira el nombre que le ponen. ¿Por qué? Porque es un libro así de gordo. Y lo estudia, y lo estudia, y lo estudia, y me vuelvo un experto en Server 2003. Pero ¿saben qué pasa? Que a los 4 años sale Server 2008, y me toca que leerme otra vez otra Biblia y aprender eso. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia, mis hermanos? Que esta palabra es viva y eficaz, y esta palabra no muda ni cambia. Esta es única palabra en la cual tú te sumerges y Dios cada día te transforma. Dios quita el entrevecimiento de tu mente y Dios te hace un hombre y una mujer nueva. Porque esta palabra es viva y eficaz. Esa no es la Biblia del Server 2003 ni el manual de tu teléfono. ¿Quieres sacarle el mejor provecho a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Sumérgete en su palabra. Sumérgete en tu palabra. Dejemos de ser cristianos de acuario, mis hermanos. Seamos cristianos de verdad. Miremos, por favor, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 16 al 19. Y dice así la palabra de Dios. Pero si alguno padece como cristiano, oiga la palabra, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Voy a parar un momentico aquí que me acordé de algo, y es, si alguien dice ser cristiano, nosotros preguntamos, ¿qué es ser cristiano? Y muchos dicen, creer en Cristo, ¿cierto? Esa es la definición como más común, creer en Cristo. Pues déjeme decirle que los demonios también creen en Cristo y tiemblan. Ser cristiano no es creer en Cristo. Ser cristiano es un estilo de vida. Ser cristiano es estar renovando constantemente nuestra mente. ¿Para qué? Para que haya una comunión con el Espíritu de Dios y tú seas un verdadero hijo de Dios. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Óigalo bien. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? No lo pregunto yo, lo está preguntando el Señor. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios,
encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de los 3 puntos, no? ¿Cuándo es una prueba de Dios? ¿Cuándo es un ataque del enemigo? ¿O cuándo es una disciplina de Dios? Pero aquí dice los que padecen según la voluntad de Dios. Una prueba de Dios para llevarte a otra escala. Dice que encomienden sus almas. El alma es tu responsabilidad. El cuerpo se queda aquí. Síguele dando gusto al cuerpo. Y el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Pero el alma es tu responsabilidad. El corazón, que es donde Dios quiere trabajar. Y el corazón, como lo veíamos antes, es ese centro de comunicaciones donde el Espíritu Santo le habla. Y si tú tienes un corazón sensible a Dios, tú vas a obedecer a Dios. Tú vas a obedecer a Dios. Dice que hagamos el bien. Por favor, acompáñenme al libro de Gálatas, el capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 1 al 10. Dice que hagamos el bien, ¿cierto? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí no le está hablando a los gentiles ni nada, le está hablando a ustedes y a mí, a nosotros que somos espirituales. Pero cuando somos espirituales, ¿vamos a ser como Elizabeth? ¿O vamos a ser como los fariseos, juzgando y condenando a todo mundo? Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Dice que cada uno someta a prueba sus propias obras. No ande midiendo la espiritualidad de los demás. No ande midiendo la espiritualidad de tu hermano, de tu esposa y de tu esposa. Mídete la tuya, chequea cómo está tu corazón, si tu corazón realmente está como Dios quiere. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mi suegra lo dice de otra forma. Mi suegra dice, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Eso no es un proverbio de la Biblia, eso es un proverbio pastuso de mi suegra. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Lo que tú siembras, eso segarás. ¿Estás sembrando amor? Vas a recibir amor. ¿Estás sembrando odio? Vas a recibir odio. No pienses que si siembras un papayo vas a recibir mangos. No, mira bien qué es lo que estás sembrando. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón salen los malos pensamientos y también salen las cosas buenas. Sembremos cosas buenas. Sembremos y cosechemos lo que estamos sembrando. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Quiénes quieren segar vida eterna? Amén. Nosotros no queremos sembrar para la carne, porque de la carne obtendremos corrupción. Pero ¿saben algo, mis hermanos?
que le damos más gusto a la carne que al espíritu. Eso me lo merezco. Es que yo trabajo muy duro. Dice la palabra de Dios que nos despojemos del viejo hombre. El que pecaba, no peque más. El que robaba, no robe más. El que adulteraba, no adultere más. El que bebía, no beba más. El que fumaba, no fume más. Tú tienes un corazón nuevo. Tú tienes un corazón renovado. Tú tienes dominio propio. Ya crucificaste al viejo hombre, pero tienes que renovarte diariamente. Tienes que cambiarte el vestido y ponerte el vestido de Jesucristo a cada instante, mis hermanos. La vida del cristiano no es una vida del domingo. La vida del cristiano es una vida de decisiones a diario. En cada instante tienes que decidir, y cada instante está la vida y está la muerte. Tú decides si vas a vivir o vas a morir, si vas a vivir en el espíritu o vas a vivir en la carne. Es tiempo, iglesia, de despertar. Si queremos seguir viviendo en la carne o vivimos en el espíritu. Porque si tú vives en el espíritu, para Dios vives. ¿Y sabes algo? Esa central de comunicaciones con una mente despejada y el espíritu de Dios hablándote, wow, vamos a vivir como Pablo, llenos de sufrimientos, pero el Dios de toda consolación nos va a consolar. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Uno diría, wow, Pablo, todo lo que sembraste, tu vida fue un martirio, pero definitivamente me imagino que tu jubilación y tus años fueron buenos. Pablo estuvo preso los últimos años de su vida. Y murió decapitado, mis hermanos. Pero él sabía que su corona no estaba en esta tierra. Su corona estaba en los cielos. Y él luchó por alcanzar esa corona. Tú tienes que luchar por alcanzar esa corona. Tú no tienes que luchar por darle gusto a la carne y vivir cómodamente aquí. Tú tienes que renovar tu corazón para decir como Pablo. En Efesios 3:16 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Linda esa palabra, ¿cierto? Pero ¿sabe qué dice el versículo 15? Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Para tú poder decir que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, tienes que decir como el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mirad, en el versículo 11 dice, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Cuántas veces imponemos nosotros los mandamientos y las leyes de Dios y nosotros estamos lejos de ellas? Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios de Israel. Qué lindo testimonio el del apóstol Pablo. Pablo nos exhorta aquí, como decía primera de Pedro, a que sigamos haciendo el bien, a que no desmayemos, a que lo que sembramos eso mismo vamos a segar. Mis hermanos, ¿cómo sabemos si tenemos una mente renovada o no tenemos una mente renovada? Los anoté porque si los digo de memoria se me olvidan. Nunca confías en nadie. No confía en Dios, duda de su poder. Solo criticas a los demás, dudas de su sabiduría y su bondad.
Tus pensamientos solo se han dedicado a hallar fallas en los demás. Siempre hablas mal de los demás. Jesús nunca juzgó a nadie de acuerdo a lo que vio o a lo que oyó. Él todo lo juzgaba de acuerdo al sentir de su espíritu. Cuando tú tienes tu mente limpia, cuando tú tienes tu corazón limpio, tú vas a discernir todo a través del Santo Espíritu de Dios. Una mente renovada es aquel que ama al prójimo, es tolerante, servicial. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es realmente lo que tienes en tu corazón? ¿Eres como un abogado? Un abogado estudia un libro de derecho para defender o acusar a una persona. Y busca en ese libro lo que a él le conviene para una u otra cosa. ¿Cuál es tu motivación? ¿Estás buscando en la palabra de Dios cosas para acomodar lo que a ti te parece? ¿O estás buscando la palabra de Dios para que Dios cambie tu corazón y seas una persona nueva? Para que haya una buena comunicación, los canales de comunicación tienen que estar limpios. La única forma de tú comunicarte con Dios es limpiando tu corazón y limpiando tu mente. Esa es la única forma de que tú vas a tener comunión con Dios. Pongámonos de pie, mis hermanos. Si Dios te ha ministrado hoy, si Dios te ha iluminado hoy como me iluminó a mí, de lograr entender qué es el espíritu, qué es el cuerpo y qué es el corazón, que tú logres hoy hacerte un examen de conciencia, analizar tu corazón cómo está. ¿Es tu corazón como el corazón de Elizabeth, justo e irreprensible? ¿O es tu corazón mundano? Mis hermanos, eso solamente lo sabes tú y Dios. Nadie puede medir tu espiritualidad. Solo Dios sabe qué condición está tu corazón. Si tú quieres hoy crucificar ese viejo hombre, dejar ese viejo hombre aquí en el altar, ponerte tu vestido nuevo y cuidar de él y no ensuciarlo más, o cada vez que se ensucie, limpiarlo con la poderosa sangre de Jesucristo. Como les decía, como dice Romanos 6:6, crucificar al hombre es cuestión de fe. Pero lo que decía Efesios 4, de renovar nuestro entendimiento, es cuestión de voluntad, es cuestión de decisión, es tu decisión. No es la decisión de Dios. Yo le preguntaba a Dios, Dios, todo esto que tú me has dado, ¿cómo lo voy a llevar en una hora? Abre el cerebro de las personas y métele esto, que también lo entiendan. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Si yo hubiera querido, Omar, yo hubiera hecho al ser humano con un puerto USB y le ponía un USB, le limpiaba de virus y lo dejaba como nuevo. Pero Dios jamás violará tu voluntad. Dios te ha dado libre albedrío y tú decides cómo vas a vivir. Tú decides hoy si vas a limpiar tu corazón o si vas a seguir viviendo en un acuario. Si tú quieres pasar al frente o arrodillarte, lo que sea, vamos a clamar a Dios. Vamos a pedirle a Dios, como decía Ezequiel 36, que pone en nosotros un corazón nuevo. Y de hoy en adelante, mis hermanos, es tu función mantener ese vestido impecable, limpio y sin manchas. Y la única forma es por la gloriosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, oh amantísimo Dios, porque hemos podido exponer tu palabra, Padre Celestial. Señor, que esta palabra caiga en corazones que están abiertos a escuchar tu palabra, Señor. Que esta palabra sea transformando vidas. Que esta palabra rompa con el esquema que tenemos
de estar viviendo bajo razonamientos humanos, de estar viviendo bajo meditando y cuestionando tu palabra. Hoy nosotros decidimos, Señor, creer en ti. Hoy nosotros decidimos, Señor, que todo lo tuyo, tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos son nuestros caminos, porque tus pensamientos son mucho más altos y tus caminos son mucho mejores que los nuestros. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestro entendimiento, a que seamos hombres y mujeres nuevos, a que logremos ver, como decía mi hermano Segundo, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. ¿Quieres ver a Dios, mi hermano? Sufre penalidades, pero el Dios de toda consolación está aquí hoy, y Él quiere consolarte para que tú lleves consuelo a las almas afligidas, para que tú lleves salud donde no hay salud, para que tú lleves vida donde hay muerte, para que seas la luz de la tierra, para que seas la sal de la tierra. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque tú eres grande y misericordioso, Señor. Porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Aquellos, Señor, que están sentados o postrados en un lecho de muerte, que tu consolación llegue a ellos, Señor. Señor, porque tú dices que las enfermedades no son para muerte, sino para glorificar tu nombre, Señor. Y que esas personas que hoy están atravesando por esas crisis, pronto las veamos acá en este púlpito, dándote la honra, dándote la gloria a ti, el Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, aquel que levantó a Lázaro de los muertos. Porque no servimos a un Dios pequeño, servimos a un Dios vivo, a un Dios que cambia, a un Dios que transforma. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Padre Santo.